es el ciclo del agua? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el ciclo del agua o el ciclo hidrológico es un proceso que describe el movimiento del agua del planeta a través de los mares, el cielo y la tierra, pasando por distintos estados, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Todo esto gracias a la energía del sol. El ciclo del agua consta de 3 etapas: la evaporación, la condensación y la precipitación. El ciclo del agua inicia cuando las aguas superficiales, ya sean los océanos, mares, ríos, arroyos, lagos o lagunas, se calientan por la acción de los rayos del sol y se evaporan. Ahora, ¿qué tiene que ver el ciclo del agua con el cambio climático? Esto es como una consecuencia de los cambios de temperatura en el planeta, ya que el agua sufre transformaciones temporales que alteran su forma o apariencia. Tal es el caso de los 3 estados en los que la podemos observar, que eran el líquido, sólido o gaseoso. ¿Cómo afecta todo esto? Esto afecta de la forma que el cambio climático está afectando a procesos esenciales de muchas especies y organismos. También está marcado como una fuerte problemática, ya que está provocando que este ciclo se vuelva más intenso, porque a medida que aumenta la temperatura del aire, cada vez se evapora más agua. Esta situación puede provocar tormentas de lluvia más intensas y causar problemas importantes, como inundaciones extremas en las comunidades costeras de todo el mundo. A continuación, veremos cómo afecta el cambio climático a los 2 procesos principales del ciclo del agua, los cuales son la evaporación. Esto afecta de la manera en la evaporación que el aire más cálido puede contener más humedad que el aire frío. Como resultado, en un mundo más cálido, el aire absorberá más agua de los océanos, lagos, suelo y plantas. Las condiciones más secas que deja este aire podrían afectar negativamente el suministro de agua potable y la agricultura. Por otro lado, el aire más cálido y húmedo también podría poner en peligro la vida de millones de personas. Son los llamados de desplazos climáticos. ¿Cómo afecta el cambio climático a la precipitación? Bueno, esto afecta de manera que todo ese aire extra cálido y húmedo se enfría. Cae lluvia o nieve extra al suelo. Por lo tanto, un mundo más cálido conllevará lluvias mucho más intensas con el cambio de la temperatura del aire. Las actividades humanas que afectan la calidad y ciclo de agua son la deforestación, la extracción de agua subterránea, la urbanización, la descarga de desechos industriales, el mal uso doméstico, la agricultura intensiva, el cambio de uso de suelo y el cambio climático. El cambio climático es una problemática seria, pero bueno, ¿qué tan serios son los efectos del cambio climático? El cambio climático es grave y afecta al ciclo del agua por igual. Los glaciares del mundo perdieron en promedio 267 gigatoneladas de hielo al año entre 2000 y 2019. Alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran bajo amenaza de extinción. Como bien conocemos, uno de estos es el oso polar. Al ritmo actual es probable que el calentamiento global alcance los 1.5 grados Celsius hacia el año 2040 o antes. Se estima que el aumento del nivel medio del mar será entre 24 y 30 centímetros para el 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100. La cobertura de coral vivo de los arrecifes se ha reducido casi a la mitad en los últimos 150 años. Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo. Nuestro planeta tendría que ser verde. Hay que cuidarlo, evitar contaminando y aplicando las 3 R's. Te dejamos algunos consejos para que puedas ayudar a combatir el cambio climático y apoyar a un planeta más verde. Recuerda que es el lugar donde vivimos y tenemos que cuidarlo. Gracias por su atención.